Tío, ver eso de pequeña, ¿eh? Ver eso de pequeña, macho. Uf. After Sam died, my mom and Edie got really close. Después de They la both muerte de lost a Sam, mi lot. madre y Eddie empezaron a estar muy unidos. Los dos habían perdido mucho. Hostia, tío, es como muy intenso todo. Este es Gregory, el que falleció con un añito. Contrato de divorcio. Sam Finch y Kai Carliel. Dear Kay, do you remember the way ¿Recuerdas Gregory cómo used reía to Gregory laugh cuando when he thought he creía was que estaba alone? sola? Like Como si something funny estuviera was ocurriendo happening, algo but divertido only he que could solo see él it. podía ver. You did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Tal vez si yo no hubiera llamado esa noche. Hold on, I don't want Gregory to hear this. ¡Oh! ¡No! No, ya sé lo que va a pasar. I wish he could have told us Ojalá no se hubiera podido hablar about the world he saw. del mundo que veían. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. Pero es que sé que lo que sucedió no fue culpa tuya. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Vaya, bienvenido. Lore Croft, gracias por ese nivel 1 y estos 2 mesazos. Dios, estoy tristísima. Y eso que ya sabía un poco. Gregory, Down, Goose. Dios. I can't Mega. imagine my mom ever writing poetry, and yet... Pero... Muchas gracias, Mega, por eso que he regalado a Aniam. Aniam, ¿lo he dicho bien? Muchas gracias. Hostia, qué heavy, ¿no? Es que es heavy de narices esto. Aquí hay una subida, ¿no? Ok, vale, entendí. Primero esto. A Poema para poem for Gus. Gus, who always said the wedding Siempre was a dijo bad que la boda idea. era una mala idea. Our father never hit us kids, at least Papá nunca not very nos pegó, al hard, menos no sin before the day reparos, my hasta el brother día que said mi with hermano teenage disregard dijo con that gran he'd be descaro dead que no before iría he'd see a wedding a in una our boda en yard. casa. Lo dejo bien claro. Oh, Dios, esta historia era muy chula visualmente. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart.
tried to talk him out of it, but though he never met me, Convencerlo, pero dijo, we don't need a stepmom. no necesitamos una madrastra. Husband and wife. To make his Y aunque nunca lo había visto. Vale. Se puede chocar contra... Vale, ¿qué hago con esto? Ah, no. Vale, ¿qué tengo que hacer con esto? Ah, puedo ir para acá. Ok. Ah, mira que están las letras. Ok, tengo que encontrarlas, vale. When the time for photos came, Dad ordered A la him hora to de come las here. fotos, papá le dijo, But Gus ven aquí. declined, and as a sign held up his middle finger. Pero Gus se negó con un gesto que no voy a repetir. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the Se humans levantó y did las that aves day was go movían las inside the carpas. tent. Y todos los humanos se metieron en la carpa. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid. Empezó a caer that el nature might destroy diluvio, the pero a tent nadie le our dad preocupaba crudely made. que la naturaleza acabara con la tienda improvisada. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said acercaba y to this rugía con was, gran make fuerza. the music louder. Pero mi padre dijo, traigan más cerveza. Ojalá pudiera... I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Creo que ya están todas las historias. Creo que no. Me faltan. Madre mía. Duties down, ship trash, goods, mom, walk, yard, be a baby. Greg, lo que tiene que hacer Greg. Desayuno. Hostia, tío. Los detalles que tiene este juego son bárbaros. Buah, un sitio de escalada en la habitación. My mom moved up to the loft after her brothers died. Mi madre se mudó al ático tras la muerte de sus hermanos. At the time, it was as far away as she could get. ¡Hola! Qué heavy tener esto aquí, ¿no? Biblia. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Casas en Calcuta conocí a Sanjay, mi padre. ¿Ves? Es para avanzar. Vamos a... Vaya, ver esto. bienvenido. Driux, muchísimas gracias por ese premio y estos 8 mesazos. Muchísimas gracias. Un besito gigantesco. Muchas gracias. ¿Me dejé algo atrás? O sea, me dejé esto. Que sí, no iba a seguir. Era esto, ¿no? De las escaleras de las literas. ¿Esto? Es para bajar más rápido. Creo. ¿Para qué querríamos esto?
Qué raro. Vale. Buah, pero para volver a subir tenemos que volver a hacer esto. Bueno, te voy a comer patatas. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. La religión era otro de los temas que mi madre nunca mencionaba, pero creo que le ayudó mucho después de la muerte de su padre. Dios, qué heavy, ¿eh? Ahora sí. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Se mudó a India una semana después de la graduación y consiguió Lewis was born a year trabajo dando later. clases de inglés. Luis nació un año más tarde. Su hermano. Guay, ¿eh? When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. O sea, cuando su marido murió, ella vino otra vez aquí. Milton, Lewis, Evie. And to see kids in the house again. Qué guay esto, para enseñarles a cultivar plantitas. Y que cada uno tenga sus macetas y que así se hagan responsables de las plantitas. Me parece súper chula la idea, ¿eh? Se me mola un montón. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Ella daba clases aquí a los chiquitos. Todavía quedan 2 muertes, ¿no? Sí. But it didn't last. Pero no duró. Guay. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. El principio al fin llegó con el 10º cumpleaños de Milton cuando Edie le regaló un castillo. O sea, construyeron esto para Milton. Wow. Ahí arriba más cosas. Vamos a mirar por la mirilla. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Desaparición de Milton. Este fue el que desapareció. Más reciente. ¿De 1922? No, 92. Ah. 22, madre mía, Elisa. Buah. Pues digo que es este juego igual, ¿eh? ¿Qué canción tan bonita? Buah, I el think cuarto Edie es una was happy to pasada. finally have another painter in the family. Creo que a Eddie le gustaba que por fin hubiera otro pintor en la familia. Me encanta esta canción. Me chifla. Wow. Milton. Milton Finch in The El Magic pincel Paintbrush. mágico. Se viene. Creo que esto va a ser feo. Achú. Yo hice una vez uno de estos. Dibujo en la puerta. I was 4 when Milton disappeared. 4 años cuando Milton desapareció tenía ella. A
¿Habrá algún cuadro con forma de puerta? Tengo curiosidad. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. ¿Es esta? Y los pies. De su vida. ¿Arriba había algo más? Hola, Eddie, ¿qué tal? Creo que no. ¿O sí? ¿Había algo más arriba? Es que tengo curiosidad ahora de las huellas. ¿Había algo más? No. No hay nada más. Ok. Vale, pensé que me dejé algo. He agotado la música, mierda. Mira los años, pone el 92. Pero no pone el cuando murió porque obviamente desapareció. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Fuera lo que encontró, no quería que mi madre volviera a salir. Lo que encontró. Ok, interesante. Me parece curioso que no me esté mareando. Cuando jugué por primera vez este juego me mareé un montón. De todas formas lo subiré a YouTube completito. O sea, llevamos 3 horas de directo, pues han sido un poco menos, 2 horas de juego. Lo subiré tal cual. Como el de Gris, pero en vez de por partes todo completito. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Culpaba a Eddie, pero creo que Luis se culpaba a sí mismo. Este creo que es lo último, ¿no? Que nos queda ya de la casa. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Este es el último. La historia de Luis. Este recuerdo que era muy heavy. Lo de enlatados. 1988-2010. Everyone always told me to stay out of Bienvenido. Lewis's room. Except Lewis. Ok, ya vemos el palo que va Luis. ¿Más heavy? No sé. Yo la recuerdo fuerte, no recuerdo nada más. ¡Oh! Ok. Ok, entendí. Estas durillas, sí. Es un barco. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, es que literalmente es la casa de los Weasley. Es que no hay más. Hay una escalera por aquí que no estoy viendo. Puede ser. Puede ser. Aquí. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Hostia. Marihuana. ¿Y esto? He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Una pelota de yoga al lado del ordenador. Yo también tenía una así. La tengo igual, además. Locker Contents. O sea, de la taquilla es esto. De la taquilla de este muchacho. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an Psiquiatra de explanation. Lewis. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Me da un poco de asco esto, ¿eh? He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior.
No voy a mirar la parte del pescado, me da mucho asco. His mind began to wander. I asked him to describe it. Hostia, mientras hacemos esto, said he podemos started hacer small. dos cosas a la vez, ¿eh? Imagining a labyrinth, he'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. Qué susto me ha dado, coño. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Guau. But he found something more. I worried about him then, Ahí es cuando empecé a preocuparme. daydreaming at the cannery. Soñaba despierto en la fábrica de enlatados. I spoke with his boss, Hablé con su jefe. but he said Lewis had become a model Dijo que employee. se había convertido en un empleado Methodical, modelo. tireless, Metódico, focused. incansable, centrado. Like a whole new Lewis. Un Luis totalmente nuevo. So I let him go on. Así que dejé que siguiera. I even encouraged him. Incluso lo animé. It seemed very promising at first. Parecía muy prometedor. Al principio. He told me he'd made a new Me friend. dijo que había hecho un nuevo amigo. On the edge of a city he named Lewis Topia. Luis Topia. A ver, perrito, ¿vienes o qué? Uy, que se He built the acumulan. city up slowly, brick by brick. Construyó la ciudad lentamente, ladrillo a ladrillo. Then he made musicians. Después creó músicos. And songs for them to play. Canciones para que las tocaran. Dios. He talked about starting a band. Habló de crear un grupo. And he was always humming something. Siempre estaba tatareando. Every day his imagination grew stronger. Y su imaginación se volvía más fuerte. He no longer spoke at the cannery, but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him Un día se dio cuenta. that all the cheering crowds, even the stones under his feet, Incluso las piedras bajo sus pies were all in his imagination, eran producto de su imaginación. so he could do whatever he wished. Así que podía hacer lo que quisiera. He held an election for mayor, Postuló para las elecciones de alcalde and he won. y ganó. ¡Ojo! El Mario Bros. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Le rogaron que se quedara, pero su mente ya estaba It divagando. became a game for him. Se convirtió en un juego para él. O sea, ¿os dais cuenta? Con el este derecho estoy manejando el atún He'd y conquer con a el city, izquierdo then immediately push on. el barco. Conquistaría una ciudad y después seguiría adelante. New Louisville. St. Louis. El shopping He started drifting away from our reality. Y os dais cuenta que cada vez el mapa este es más grande y ocupa más la fábrica. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery, Hasta que un día se le olvidó ir a casa al salir de even la as fábrica his de mother enlatados. pleaded with him. part of Lewis Mientras kept su madre saying le suplicaba por una parte. O sea, la madre le suplicaba que volviese a casa y él seguía navegando.
Hostia, tío, qué heavy esto, Sí, sí, está ocupando más de la In pantalla. Lewisburg, he heard rumors of a Yo quiero ver una reinona, por favor. handsome queen. Ah, puedes montar la historia tú ahora. Wow. The queen was on her own quest for Una misión en busca de arcoíris radiantes. radiant rainbows. No, lo hiciste entero. Lo siento, quería ver una reina. Perdón, perdón, no puedo girar. Vaya, bienvenida. Ahora sí. He followed the sound of her Siguió el sonido de su sitar eléctrico. No, una arpa me pega más. Gewi, gracias por este nivel 1 y estos 3 mesazos. silver harp. Gracias. His chase led him to a golden palace east of the sun and west Un of the palacio moon. dorado al este del sol y oeste de la luna. Even then, his logic remained Incluso- sound. Mirad, ya no se ve la fábrica. Incluso entonces la lógica se mantuvo sólida. ¿Veis la reinona? Qué bestiaco se ha marcado. He knew the Uy, world was ha volado. all in his imagination. Sabe que el mundo entero estaba en producto de su imaginación. ¿Cómo se ve ahora, tío? ¿Os habéis dado cuenta del cambio de plano? But he was so proud of having Pero se created sentía it. orgulloso de haberlo creado. In his own eyes, he'd become something greater than a king. ¡Wow! For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Vaya, bienvenida. ¡Oh, wow! The White Lotus, gracias por ese premio, estos 2 mesazos. Muchas gracias. Estamos otra vez ahora en la fábrica. Aquí está su taquilla. Con... Es decir, Nintendo, Began to pero forget no the sé. world we know. Empezó a olvidar el mundo que conocemos. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. ¿Cómo tiene que oler en esta fábrica, chaval? He Dios. began to despise the man with a royal contempt. Empezó a despreciar al hombre con el desprecio de un monarca. O sea, este era Luis. En plan... Hostia, y en su cabeza estaba todo lo demás, ¿eh?